Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Capacitación Jurídica Objetiva y Profesional CEJOP y la Universidad Libre de Criminalística y Derecho, UNILIP, presentamos los ciclos de curso y conferencias sabatinas febrero 2021. El tema de hoy que veremos es el plazo de la investigación complementaria y la localización de los datos de prueba. Los ponentes, la licenciada Cristina Martínez Méndez y su servidor Alejandro Gómez Tinajero. Bienvenidos, muchas gracias por su tiempo. Empezaremos con una siguiente frase que nos dice: cuando decidas iniciar el viaje, el camino aparecerá. Una muy buena reflexión para nunca desistir y nunca desanimarnos a lo que siempre hemos querido. Como, como presentación, como intro, veremos que la investigación complementaria está tipificado en el artículo 211, fracción 1, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí pasaremos a las etapas del procedimiento penal, que sería el artículo 211. Artículo 211 que nos menciona que son las etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. Aquí como la escribí, nos vamos a enfocar en dos, que sería la de investigación, que comprende las siguientes fases. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura y juicio. Y por número 3, la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal del Enjuiciamiento. Muy bien, aquí nos pasaremos al inciso 1, como ya lo había mencionado. La fracción 1, el inciso B nos menciona investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Audiencia inicial, aquí vamos a ir por pasos, aquí vamos a ir mencionando cada uno de las etapas en las que se va dando la investigación. Artículo 311. Audiencia inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales. Si no se le hubiera informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención. Si correspondiera, se formula la imputación. Muy bien. Y se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverán las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares. Y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Audiencia inicial, pues ya vimos que aquí es cuando al imputado se le tiene que informar sus derechos y por lo cual se le está deteniendo. Y se resolverá una solicitud y aquí también se le definirá el plazo para su investigación. Número 1. Control de legalidad de la detención. Muy bien, aquí ya lo habíamos mencionado, el control de legalidad. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial, en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. Ese sería el primer paso, el control de la legalidad de la detención. Muy bien, ya sería por flagrancia o caso urgente. Número 2. Formulación de la imputación. Artículo 311. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haber ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención, y después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal, o en su caso después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra del agente del Ministerio Público para que se exponga al imputado el hecho, muy bien, que le atribuye, de calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, muy bien, y la forma de intervención que haya tenido el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que a consideración del juez de control sea necesario reservar su identidad por los supuestos autoritarios de la Constitución y por la ley. Aquí
Hay que mencionar que el juez de control, a petición del imputado o su defensor, podrán solicitar las aclaraciones o precisiones que consideren necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Esa sería la etapa 2, la formulación del imputado. Muy bien. Número 3, oportunidad del imputado para declarar. Artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Número 3 nos dice, formulada la imputación, el juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso que decida guardar silencio, este no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones están recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de cada una de ellas. Muy bien, ese sería el punto número 3, oportunidades del imputado para declarar. Nos vamos al número 4, que sería la solicitud de vinculación a proceso. Artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después de que el imputado haya emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares en su caso y posteriormente socializar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. Muy bien, aquí hay que tomar en cuenta que el juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de 72 horas o plazo constitucional o que no solicite la duplicidad del mismo. El Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado al proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su omisión. Muy bien. Nos pasamos al número 5, que serían medidas cautelares, artículos 153, 155 y 156. Y también necesidad de cautela, artículos 168, 169 y 170. Muy bien, aquí nos dice que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y también debe de garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, o ya también sea el testigo, y evitar la obstaculización del proceso. Muy bien, como anteriormente habíamos mencionado en el anterior curso, ya habíamos visto lo que es medidas cautelares, el tipo de medidas cautelares y las diferencias de una medida cautelar a una medida de seguridad y una medida de preventiva. Muy bien. Punto número 6. La resolución. Artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. Aquí va a haber 4 puntos y nos menciona que el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, y siempre y cuando que se haya formulado la imputación, como anteriormente lo habíamos mencionado, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar en el apartado número 2. De los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenderán los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que señala la ley como delito. Y número 4, que no se actualice una causa de extinción por la acción penal excluyente del delito. Esas serían las resoluciones. Nos vamos al punto número 7, que sería la ampliación del plazo de investigación complementaria, artículo 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 321. El 321 nos menciona que el plazo para la investigación complementaria. Aquí nos menciona que el juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará, previa propuesta de las partes, de plazo para el cierre de investigación complementaria. Aquí también el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor a 2 meses, ni se tratará de delitos cuya pena máxima no exceda a los 2 años de prisión.
ni de 6 meses. El artículo 322 nos menciona la prórroga del plazo de investigación complementaria. De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular la acusación, con la finalidad de lograr una preparación del caso, fundado y motivado su petición. El juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado sumado al otorgamiento originalmente no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. Como anteriormente lo había mencionado, no exceda los 2 años de prisión ni de 6 meses si la pena máxima excediera ese tiempo. Muy bien. Nos vamos al punto número 8, que este sería el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al juez de control, observándose los límites previstos en el artículo 321, como anteriormente lo había mencionado. Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado, la víctima u ofendido podrán solicitar al juez de control que lo perciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada, salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga al mismo juez. Punto número 9. Efectos del cierre de investigación. Aquí quise mencionar 3 puntos importantes y nos menciona: una vez cerrada la investigación complementaria del Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso y número 3, formular la acusación. Muy bien, pues esas serían las medidas de investigación, las etapas de proceso de investigación. De aquí nos pasamos al siguiente tema, que serían los datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Aquí acaba de mencionar que nos menciona el título cuarto, capítulo 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 259. Generalidades. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia en definitiva, salvo las excepciones expresadas previstas por este código y en la investigación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este código. De ahí nos vamos al artículo 260, que nos dice antecedentes de investigación. El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Muy bien. Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Nos iremos por el primero, los datos de prueba. Los datos de prueba nos menciona que es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, a un nuevo desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y probable participación del imputado. Los medios de prueba nos dicen medios o elementos de prueba. Nos dice que son todas las fuentes de información que permite construir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Y como por último nos menciona pruebas. Se denomina prueba todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de mediación y contradicción. Y también sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a la conclusión cierta sobre los hechos de materia de la acusación. Esas serían las definiciones de los datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Muy bien. De ahí nos pasamos al artículo 262 y nos dice derecho a ofrecer medios de prueba. Artículo 262 nos dice: las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este código.
Muy bien. 263. Licitud probatoria. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso de los términos que establece este código. Aquí está muy claro esa definición. Artículo 264. Nulidad de prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad de medio de prueba en cualquier etapa del proceso, y el juez o tribunal deberá de pronunciarse al respecto. De aquí nos pasamos como por último punto, artículo 265, valoración de los datos de prueba. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y justificará su valoración con el base de la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Muy bien, pues esos serían los elementos de prueba. Hago unas definiciones muy simples y para su mejor entendimiento. Pero hasta aquí no acaba, hay que seguir retomando estos temas. Mencioné los artículos, los títulos en que vienen previstos estos temas. Y pues de mi parte sería todo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Aquí está Sí, alguna pregunta, alguna duda, aquí en los comentarios, si son tan amables, o ya saben también que nos pueden seguir por Facebook, en Capacitación Jurídica Objetiva y Profesional. Cualquier duda, estamos a sus órdenes para alguna asesoría. Para lo que ustedes gusten, estamos a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Hasta luego.